Tenemos además, en este momento me acompaña en el set mi compañera Susi. ¿Cómo estás? Buenos días. Loli, muy buenos días. Como ya lo comentaste, el tema que traemos para Política 360 esta semana es el fact-checking como herramienta para combatir la desinformación y también como una herramienta para defender la democracia, porque está al alcance de todos verificar la información que consumimos. Y es que la difusión masiva de información falsa o no verificada no solo que distorsiona la percepción de la realidad, sino que además erosiona la confianza en las instituciones, polariza la sociedad y contamina el debate público. Para tratar este tema he invitado a Carolina Basante, quien es fundadora de Lupa Media. Me encantaría darte la bienvenida, Caro. Muchas gracias por venir. Cuéntanos primero quién es Carolina Basante y cómo se involucra en el tema del fact-chequeo. Hola Susi, qué gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia de Telesucesos. Bueno, yo como periodista tengo ya más de 10 años de experiencia, alrededor de 12 años de experiencia, y fíjate que cuando yo empiezo a hacer verificación nace de una forma empírica, ¿no? Es un proceso, no solo la verificación o el fact-checking como hablamos hoy, no se trata del proceso de verificar que nos enseñan a los periodistas antes de publicar algo hay que verificar, sino que es una disciplina autónoma que empieza a verificar lo que ya se ha publicado o lo que ya se ha dicho. Y fíjate que yo empiezo a hacer esto muy empíricamente en 2020, cuando se da la pandemia. Yo en ese momento era reportera de televisión aquí en Ecuador. Nosotros nunca dejamos de trabajar y todos los días veíamos todo el mundo estaba encerrado en casas, nosotros recorriendo la ciudad y prácticamente era una ciudad desierta. Pero en ese mismo momento también se empezó a difundir un montón de información y desinformación. No sé si tú te acuerdas todas de esas curas mágicas que había de la pandemia y claro, en el momento en el que no teníamos mucha idea de qué era, pues yo me inventé un segmento, ¿no? En el que yo iba haciendo entrevistas de expertos, en el que iba verificando la información sin saber en ese momento que existía una metodología, ¿no? Este mundo de fact-checking, las herramientas, las metodologías, etcétera. Entonces, cuando llega el fin del encierro que tuvimos de muchos meses, pues yo decido especializarme y así fue como yo descubro este mundo yéndome fuera del país y también cuando aprendo todas las técnicas, aprendo todo lo que va más allá de la desinformación, sino como el fenómeno que es, cómo nos afecta, yo dije esto le hace falta a mi país. Y así es como cuando regreso en 2022 se abre una oportunidad para una incubadora regional de medios que buscaba proyectos que respondan a desiertos informativos en distintos países de Latinoamérica y justamente pues nace Lupa Media a raíz de eso. Coincidencialmente 2023 pues se dan las elecciones anticipadas que nos permite a nosotros también tener un espacio para hacer verificación en momentos tan críticos como son las elecciones, ¿no? Correcto. De hecho, Caro repite mucho el tema de la independencia necesaria para un startup que hace periodismo de verificación. Cuéntanos un poco cuál es la metodología. Es decir, a mí me llega una información que yo dudo de ella y le consulto a Lupa Media porque ustedes tienen además de herramientas a través de las cuales los ciudadanos podemos consultar sobre una noticia o cualquier tema que sea publicado en redes sociales o incluso en medios ya de difusión masiva. Sí, bueno, fíjate, Lupa se fundamenta y la organización tiene 3 principios que son muy importantes: la transparencia, la independencia y el apartidismo, que no son sino 3 principios que rigen el ejercicio de fact-checking independiente a escala mundial, ¿no? Nosotros formamos parte ya de la red regional de verificación Latam Chequea, estamos encaminados a ser signatarios de la red mundial, recibimos ya un apoyo económico para las operaciones de Lupa de la red mundial, la International Fact-Checking Network. ¿Y cómo miden estas 2 organizaciones? Porque aquí, antes de contestar a tu pregunta, también es súper importante que nuestros amigos sepan, porque la pregunta es ¿quién verifica a los verificadores, no? Claro. Entonces, justamente a través de estos principios, del cumplimiento de estos principios, de estas organizaciones internacionales, revisan minuciosamente cada uno de nuestros contenidos para que se entienda y para ver que se cumple el principio de independencia, el principio de transparencia, no solamente de fuentes, sino también de financiamiento, y el de no partidismo, ¿no? Y equidad, es decir, no se maneja ningún tipo de agenda política particular ni ningún tipo de agenda en general dentro de la organización. Entonces, como esto, a veces suena que es un unicornio, ¿no? La gente es como, bueno, pero no, seguramente ustedes están en un lado, están del otro, y en realidad no. Esos son los principios en los que nosotros nos fundamentamos, y claro, eso nos ha permitido que si la gente revisa el contenido de Lupa, pues encuentra de todos los colores. Y una de las cosas que tú mencionabas, justamente nosotros nos dimos cuenta que
necesitamos estar mucho más cerca de las personas y así que habilitamos una plataforma de WhatsApp que es de verificación a la carta para que cualquier persona, si a ti te llega un mensaje, ¿no? Lo típico en el grupo de la familia, del barrio, de los amigos, te llega un mensaje, una cadena de WhatsApp que no sabes de dónde salió, pues tú lo reenvías al número de Lupa y el equipo de Lupa se encarga de responderte por la misma vía, ¿no? Esta es la estrategia de que también tú puedas responder con la verificación, que nos ha pasado un montón, tú que eres abogada, tenemos un chat de constitucionalistas en donde se difunde un contenido muy interesante y pues nosotros siempre nos hacen llegar este contenido. Fíjate que durante la primera vuelta todo el contenido viral que nosotros verificamos no fue por nuestro monitoreo diario, que también tenemos herramientas de monitoreo, sino fue por nuestra audiencia. O sea, era nuestra audiencia que masivamente nos enviaba contenido para verificar y eso nos hace a nosotros primero agradecer la confianza que nos tienen, pero también darnos cuenta que en Ecuador existen personas que están interesadas en recibir contenido verificado. Y eso es muy importante porque cada vez somos mucho más conscientes de la problemática de la desinformación y la importancia de la verificación. De hecho, el pensamiento crítico es fundamental en esta era de la posverdad, en la que parece más importante las emociones o mis creencias preexistentes frente a los hechos. Y en ese sentido, yo quisiera que nos enumeres por lo menos 3 amenazas que impacten nuestra vida respecto de la información falsa que circula en los medios a los cuales tenemos acceso. Mira, esto es muy importante porque a veces cuando nosotros hablamos de la desinformación como amenaza de las democracias occidentales, como ciudadanos digo, bueno, eso está muy lejano para mí, eso no me va a importar, ¿no? Pero en realidad cuando nosotros concientizamos que la desinformación es una problemática transversal que nos afecta a todos en mayor o menor medida, pero a todos, es cuando yo como ciudadana me tengo que poner a pensar y decir, ok, entonces ya no es tan inofensivo un mensajito que me llegó por ahí. Y para responder a tu pregunta, quisiera primero también dejar súper claro, cuando hablamos de desinformación, hablamos de la difusión intencional de información manipulada, engañosa o falsa, ¿no? Y la intencionalidad aquí es clave, porque eso nos hace a nosotros entender que no es inofensivo el mensaje que me llega, el post que yo veo por ahí, ¿no? La cadena de WhatsApp, el audio, el video manipulado que ahora veo en las plataformas digitales, que mientras veo un video en YouTube, de repente me sale una propaganda ahí. No. Hay una estrategia y hay una intencionalidad detrás. Y hablábamos de un caso particular. Estamos en elecciones, ¿no? Cuando hablamos de desinformación electoral, sabemos que es una amenaza a la democracia porque podemos tomar decisiones basadas en desinformación, basadas en cosas que no son reales, sino simplemente en prejuicios o en manipulación. Otra amenaza muy importante, que es la que hablábamos al inicio, 2020, la pandemia nos hizo entender que no solamente que el COVID, sabemos que la gente murió por COVID, pero también sabemos que gente murió por la desinformación del COVID. Entonces la desinformación se convirtió en una amenaza para la salud pública. Hay un informe de Amnistía Internacional que a mí me llama mucho la atención, que hacían en diferentes países de la región. Ecuador no formó parte de este estudio, pero en este estudio se hacía sobre la desinformación de métodos anticonceptivos. Cómo creció en los últimos años la desinformación de métodos anticonceptivos y cómo en los países donde se realizaba el estudio cada vez había un mayor número de mujeres, de niñas, adolescentes, madres más jóvenes, madres a que a temprana edad no podían entrar o no podían cumplir con sus carreras profesionales, sus metas profesionales, y esto era un problema para las personas, pero luego también era un problema para en números macroeconómicos, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro de lo que nosotros vemos. Tenemos aquí algunos de los peligros de desinformación, que este es un artículo que pueden encontrarlo en lupa.com.es, en donde hablamos, ¿no?, de forma general, en números, en un concepto mucho más amplio también. La desinformación busca manipularnos, y es por eso que de repente me llega ese mensaje y a mí me indigna o me da miedo. Y además tendemos a creer nuestros propios sesgos de confirmación. O sea, si llega algo que tal vez no es cierto respecto de los hechos, pero yo creo en eso, tiendo a ratificarlo si me llega mucha información al respecto. Y luego si me dicen que eso es mentira o me dicen que eso es falso, con evidencia, exacto, te enojas y luego ya no quieres creerlo, a pesar de que ves la evidencia. Justamente del tema de los sesgos. Este es el proceso en el cual nosotros tenemos una metodología transparente. Cualquier persona puede ingresar a lupa.com.es y se va a encontrar en detalle con cómo nosotros escogemos un contenido o una frase para verificar, ¿no? Hacemos un monitoreo diario, hacemos una selección de afirmaciones, porque fíjate que muchas veces nos dicen, pueden verificar esto, y de repente no podemos. Exacto. Porque no todo es verificable. ¿Qué información es verificable para Lupa Media en este caso? Mira,
Nosotros cuando hablamos, tenemos dos ámbitos de verificación. Lo uno que se conoce como la verificación al discurso público, en este caso de autoridades, candidatos presidenciales, en general, ¿no? Okay. Está muy ligado al tema político, pero fíjate que hemos verificado influencers. Porque a nosotros nos también interesa son generadores verificar, de opinión. Ajá, a todas las personas que tengan una voz mucho más alta en la sociedad, nosotros verificamos. Y luego tenemos el contenido viral, ¿no? Que es el debunking que se conoce. En estos dos aspectos siempre consideramos ciertas cosas. Por ejemplo, que cuando hablamos de una afirmación que nos dice X candidato, tiene que darnos contenido que pueda ser contrastable, un dato, una cifra, una fecha, no subjetivo, ¿no? Bajamos el desempleo. Pero no sabemos, bajamos, puede ser mucho, puede ser poco, no lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de contenidos pueden ser verificables. ¿Qué no es verificable? Una opinión, una creencia, una proyección a futuro, porque aunque queramos, no tenemos la bolita de cristal, entonces no tenemos ese superpoder. Pero claro, hay muchos limitantes. También el caso de que, por ejemplo, procesos judiciales, ahí entra la verdad procesal, ¿no? Nosotros perseguimos la verdad factual y en el caso de existen otros procesos dentro de la justicia que ya nosotros no tenemos control, entonces evidentemente no podemos verificar culpabilidad o ese tipo de cosas, también es un limitante, pero este ejercicio de verificación de transparencia, la idea es que la gente pueda seguir, sí, y pueda seguir el mismo proceso que nosotros hicimos, porque nosotros le decimos, mire, en tal documento, tal página o en tal video, en tal minuto, usted puede verlo. Coge, puede ir por sus propios recursos y sacar su propia conclusión, no necesariamente de la misma, ¿no? Justamente, Carolina, quisiera para ir cerrando este segmento, que nos ayudes con una guía de pasos simples que la gente pueda seguir al momento de recibir una información para convertirse también en una persona que defienda justamente la veracidad y la democracia. Si me llega una información, ¿qué puedo hacer para evitar ser parte de este círculo que contamina el debate público? Me encanta esa pregunta porque eso es fundamental. Y lo primero ese tiene que ser como un mantra que tengamos todos. No estoy seguro de que esto es real, no lo comparto. Okay. Así diga lo que me gusta, lo que me conviene, no lo comparto, si no estoy seguro. Luego nosotros siempre recomendamos que la gente se fije en las fuentes, ¿no? ¿Quién lo está diciendo? Hacer esa pregunta a la persona que me envía ese audio o ese artículo de, bueno, ¿y quién lo dijo? ¿O quién lo publicó? ¿O dónde se publicó? ¿Tiene credenciales? ¿Es una persona que yo lo conozco o que he escuchado? Cuando se trata de nosotros decimos, si te lanzan un titular así súper escandaloso, ¿no? Hay que ver bien, podemos buscar esas con las mismas palabras en Google y darnos cuenta de, ok, si esto es algo tan importante, seguramente en más de un espacio y medio con credibilidad, pues lo están publicando, eso hay que verlo. Luego las fechas, también es súper importante, porque mucho contenido desinformativo es reciclado, ¿no? Nosotros hemos verificado entrevistas sacadas de contexto, manipuladas de candidatos que lo dieron en 2023 y que lo sacan como que si fuera actual, 2025. Entonces, fijarnos en las fechas es súper importante. Y de nuevo, siempre acudir a las fuentes confiables, y cuando digo fuentes confiables, también tenemos que considerar tener una dieta informativa equilibrada. ¿A qué me refiero? A buscar diferentes perspectivas. Hoy vemos que cada vez los medios de comunicaciones van asumiendo tendencias editoriales, que no están mal. Está bien que cada uno pueda tener una tendencia editorial y transparentarla, pero eso es también importante como ciudadanos, no solo consumir de un lado o del otro, sino tener una dieta equilibrada que nos permita tener nosotros una visión mucho más amplia de ciertos temas y ser más objetivos al respecto. Muchísimas gracias, Caro. Creo que con eso podemos concluir. Si recibes una información y tienes dudas de ella, no la compartas. Muchísimas gracias por estar atentos a este segmento y nos vemos la próxima semana.